Bendiciones, mujeres y su palabra. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Soy Ariani Sojo y continuamos leyendo el libro de Josué. Hoy leeremos capítulo 16, capítulo 17 y capítulo 18. Vamos a orar para que el Señor tome el control de este tiempo. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por un día más que nos regalas y poder disfrutar y leer tu palabra. Señor, entregamos todo en tus manos para que tú nos guíes, para que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos lleve, Señor, a poder escudriñar tu palabra y poder entenderla. Te pedimos que tomes el control de este tiempo, Señor. Nos despojamos de todo, de toda distracción, de todo lo que quiera venir a impedir que podamos disfrutar de este tiempo, Señor. Te exaltamos y te glorificamos porque eres bueno, eres maravilloso y eres poderoso. Amén. Bueno, vamos a leer el capítulo 16, que en realidad es muy corto. Tiene únicamente 10 versículos. Tiene como título Territorio de Efraín y Manasés. Tocó en suerte a los hijos de José desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó hacia el oriente, hacia el desierto, que sube de Jericó por las montañas de Betel, y de Betel sale a Luz y pasa a lo largo del territorio de los arquitas hasta Atarot, y bajó hacia el occidente al territorio los jablecitas hasta el límite de Bet Orón, la de abajo, y hasta Geser, y sale al mar. Recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Y en cuanto al territorio de los hijos de Efraín por sus familias, al límite de la heredad al lado del oriente fue desde Atarot Adar hasta Bet Orón, la de arriba. Continúa el límite hasta el mar y hasta Micmetat al norte, y da vuelta hacia el oriente hasta Taanat Silo. Y de aquí pasa a Janoa. De Janoa desciende a Atarot y Naarat y toca Jericó y sale al Jordán. Y de Tapua se vuelve hacia el mar al arroyo de Caná y sale al mar. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Efraín por sus familias. Hubo también ciudades que se apartaron para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manasés, todas ciudades con sus aldeas, pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Amén. Bueno, vemos cómo en este capítulo, aunque José fue uno de los 12 hijos de Jacob, no había una tribu que llevara su nombre, no había una tribu que dijera José. Esto fue porque José, como el primogénito de Raquel, esposa de Jacob, recibió una porción doble de la herencia. Esta doble porción se le entregó a los 2 hijos de José, Efraín y Manasés, a quien Jacob consideraba como hijos suyos. El territorio más grande y la mayor influencia en la mitad norte de Israel pertenecía a Efraín y Manasés. Vemos cómo se describe los territorios entregados a los descendientes de los 2 hijos de José. Les tocó un lote, pero la tierra fue dividida entre las 2 tribus. Estos versículos introductorios describen el límite de Efraín, bordeando el río Jordán al este de Jericó y luego hacia el oeste hasta el mar Mediterráneo. Aunque Manasés era el primogénito de José, Jacob había bendecido a Efraín como su favorito, de manera que Efraín recibió primero su heredad. Efraín se estableció entre Benjamín y Dan al sur y al oeste de Manasés en el norte. Ciudades que se apartaron. También se entregaron a la tribu de Efraín algunas ciudades situadas en el territorio de Manasés, quizás porque a Efraín le había tocado una porción de territorio muy pequeña para albergar toda su población. Dice el versículo 10, pero no arrojaron. Y aunque obligados a pagar tributo, estos cananeos permanecían en Geser cerca de 400 años, hasta que fueron sometidos por Salomón. Y es que esta mención
intenta mostrar el fracaso de Efraín. Aunque Judá tampoco pudo expulsar a los jebusitas, había advertido que tales fracasos podían eventualmente apartar a los israelitas de Dios. Ocasionalmente aparece esta frase: no arrojaron al pueblo de la tierra. Esto era contrario al deseo que fue claro, que fue explícito de Dios y a sus mandatos. El no haber desalojado por completo al pueblo pagano y a sus dioses de la tierra iba a causar, un sinnúmero de problemas a la nación, y el libro de Jueces registra muchas de estas luchas. Vemos cómo la enumeración de los territorios de las tribus de Efraín y Manasés, no hay la enumeración detallada que encontramos en la lista de las ciudades judaítas, sino que por el contrario las fronteras aparecen descritas en forma no muy clara, excepto en lo relativo a la línea divisoria entre Efraín y Manasés. Estas tribus recibían el nombre de los dos hijos de José, como ya les había comentado. Geográficamente, su ubicación correspondía al corazón mismo de Canaán. Por el este se extendía hasta el Jordán y por el oeste hasta el Mediterráneo. La fertilidad de la tierra correspondía a las bendiciones pronunciadas por Jacob y Moisés. Se mencionan algunas ciudades que no estaban incluidas propiamente en el territorio descrito para Efraín, sino que correspondían a las de Manasés, y algunos comentaristas creen que ha existido una reorganización posterior al relato que tenía como fin mostrar la superioridad del hermano menor sobre el mayor, es decir, Efraín con supremacía sobre Manasés. De hecho, en la práctica Efraín tuvo mayor importancia, lo cual se encuentra anunciado hasta hoy. Hay una especie de reproche sobre los miembros de esta tribu que no echaron de allí a los cananeos, sino que lo hicieron sus tributarios. Ya vimos que eso no era lo que Dios quería. Eso puso en peligro su fe, puso en peligro la fe, puso en peligro el guardarse para Dios, y a pesar de que esta situación puede presentarse como negativa, es al mismo tiempo un desafío permanente también a la fidelidad que se debe a Dios, porque era un medio de los que seguían a otros dioses, donde la obediencia a Jehová iba a ser probada constantemente. Este capítulo 16 nos refleja de una manera muy realista la situación que el pueblo tuvo que afrontar de manera casi continua. Representa el desafío de las otras tradiciones religiosas para Israel, cuando en la práctica no se trataba de vivir en obediencia a Jehová en un desierto, sino en medio de la congestión del mundo. También vemos cómo la presencia de los cananeos en varias de las ciudades que estaban ubicadas en los territorios asignados a las tribus fueron también un motivo indirecto de la unidad de las tribus. Y en el periodo que nos relata en el libro de los Jueces que vimos anteriormente, encontramos también que la solidaridad de las tribus entre sí aumentó en una proporción directa a la presencia de enemigos que hostilizaban a algunas de las tribus. Claro está que esto no era lo que Dios quería, no fue lo que Él mandó, de que tenían que desalojar y raer de la tierra a los enemigos. Vamos a leer ahora el capítulo 17, que dice así: se echaron también suertes para la tribu de Manasés, porque fue primogénito de José. Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galaad, el cual fue hombre de guerra, tuvo Galaad y Basán. Se echaron también suertes para los otros hijos de Manasés conforme a sus familias: los hijos de Abiezer, los hijos de Elec, los hijos de Asriel, los hijos de Siquem, los hijos de Efer y los hijos de Semida. Estos fueron los hijos varones de Manasés, hijo de José, por sus familias. Pero Zelofead, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos sino hijas, los nombres de las cuales son Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué, hijo de Num, y de los príncipes, y dijeron: Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos,
Y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas conforme al dicho de Jehová. Y le tocaron a Manasés 10 partes, además de la tierra de Galaad y de Basán, que está al otro lado del Jordán, porque las hijas de Manasés tuvieron heredad entre sus hijos, y la tierra de Galaad fue de los otros hijos de Manasés, y fue el territorio de Manasés desde Aser hasta Micmetat, que está enfrente de Siquem, y va al sur hasta los que habitan en Tapúa. La tierra de Tapúa fue de Manasés, pero Tapúa misma, que está junto al límite de Manasés, es de los hijos de Efraín. Desciende este límite al arroyo de Caná, hacia el sur del arroyo, y estas ciudades de Efraín están entre las ciudades de Manasés y el límite de Manasés. Es desde el norte del mismo arroyo, y sus salidas son al mar. Efraín al sur y Manasés al norte, y el mar es su límite, y se encuentran con Aser al norte y con Isacar al oriente. Tuvo también Manasés en Isacar y en Aser Bet-Seán y sus aldeas, en Ibleam y sus aldeas, a los moradores de Dor y sus aldeas, los moradores de Endor y sus aldeas, a los moradores de Taanac y sus aldeas, y a los moradores de Megiddo y sus aldeas. 3 provincias. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los que de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Y los hijos de José hablaron a Josué diciendo: ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande, y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Y Josué les respondió: si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron: no nos bastará a nosotros este monte y todos los cananeos que habitan en la tierra de la llanura. Tienen carros errados los que están en Bet-Seán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y Manasés, diciendo: tú eres gran pueblo y tienes grande poder, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros errados y aunque sea fuerte. Bueno, tradicionalmente la herencia de un hombre se le entregaba a los varones, y vemos aquí un caso que ya lo habíamos comentado en capítulos anteriores. Primero vemos, Maquir, que era el hijo mayor de Manasés y el padre de Galaad, como un héroe militar. Su familia recibió realmente una suculenta porción de territorio montañoso al este del mar de Galilea. Todos los hombres mencionados pertenecían a los hijos de Galaad. Sus familias recibieron las tierras al oeste del río Jordán. Y aunque, como les mencionaba, tradicionalmente las mujeres no recibían propiedades como herencia en la sociedad israelita, Moisés puso la justicia antes que la tradición y dio a las hijas de Zelofead, a estas 5 mujeres, la tierra que merecían. Él no tuvo sino hijas, y ellas solicitaron permiso para que se les diera heredad entre los hermanos del padre de ellas. Estas mujeres conocían bien las palabras del Señor y estuvieron dispuestas a recordarle a sus líderes esas instrucciones a favor de ellas. El texto no sugiere que hayan sido groseras o recelosas cuando se reunieron con Eleazar y Josué, sino que simplemente fueron valientes en su reclamo. Con humildad se presentaron ante los líderes para pedir su herencia, dejando en manos de las autoridades los detalles de cómo debían adjudicarlas. Y el registro de la distribución confirma que Eleazar, Josué y los príncipes honraron la decisión de Dios y les entregaron a las mujeres la heredad prometida. Y es que vemos la valentía de una mujer, y es que las mujeres cristianas de hoy podemos aprender muchísimo de las hijas de Zelofead en cuanto a cómo dirigirse con diplomacia a los que están en autoridad y presentar su caso de manera humilde, de manera piadosa. Estas mujeres podrían haber respondido victimizándose, ya que no encajaba en la lógica para la distribución de la tierra.
También podrían haber abordado a los líderes exigiendo que se les aplicaran sus propias soluciones para que les resolvieran el caso. Sin embargo, lo único que hicieron fue recordarles la ley del Señor a sus autoridades. Ellas dejaron la resolución del problema en manos de los líderes designados por Dios y les confiaron a Él el resultado. Y es que al esperar con paciencia la respuesta de ellos, el ejemplo de estas hijas hace eco también en la sabiduría de Esther, quien también se presentó valientemente ante su autoridad con una actitud humilde, y eso tenemos que recalcarlo, tenemos que rescatarlo para nosotras hoy. Vemos también cómo se describe el territorio de Manasés, que estaba ubicado en el área central. Una vez más, los israelitas no siguieron el mandato de Dios de destruir totalmente a los cananeos. En lugar de ello, optaron por con una alianza y los sometieron a la servidumbre, y pronto comenzaron a agitarse la semilla de la disensión que había sido plantada en ellos. Y aunque habían recibido las mayores porciones de territorio, las tribus de Efraín y Manasés comenzaron a protestar porque querían todavía más. Creían que no podían talar los bosques dentro de sus fronteras ni derrotar a los cananeos, cuyas armas eran avanzadas. Y yo noté dos actitudes diferentes al poblar la tierra prometida. Caleb recibió lo que Dios le había dado y siguió adelante para cumplir el plan de Dios para él. Confiaba en que Dios le iba a ayudar a echar fuera los habitantes impíos, que pronto podría ocupar su tierra asignada plenamente. En contraste, vemos a estas dos tribus de José, que recibieron mucha riqueza a través de la tierra, pero tuvieron miedo de echar fuera a los habitantes. Ellos se olvidaron de quién estaba peleando con ellos para que tomaran plenamente posesión de ella. Más bien lo que hicieron fue solicitar más tierra. Pero Josué les pidió que comprobaran su sinceridad. Y al desmontar las áreas indómitas del bosque, ellos dijeron estar de acuerdo, pero no lo hicieron. Las tribus al oeste del Jordán, Judá, Efraín y la otra media tribu de Manasés, fueron las primeras tribus en recibir las tierras al oeste del Jordán a causa de la fe que habían demostrado en el pasado. Ahora, las 7 tribus restantes, Benjamín, Zabulón, Isaacar, Neftalí, Simeón y Dan, tardaron mucho en conquistar y poseer el territorio que les asignaron. No nos bastará. Y es que en el último censo, Efraín alcanzó la cifra de 32.500 personas. La tribu de Manasés, 26.300. Y digamos que en un número combinado eran unos 58.800 personas. La población de Dan, de Zabulón e Isaacar era mucho mayor, pero su territorio era considerablemente menor. Aparentemente, Israel juzgaba el valor del territorio por las ciudades allí establecidas y su área circuncidante más que por su extensión. Vamos ahora a leer el capítulo 18, que tiene como título Territorio de las demás tribus. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después de que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Señalad 3 varones de cada tribu, porque yo los envié. Y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí. Y la dividirán en 7 partes, y Judá quedará en su territorio al sur, y los de la casa de José en el suyo al norte. Vosotros pues delinearéis la tierra en 7 partes, y me traeréis la descripción
aquí, y yo os echaré suertes aquí delante de Jehová nuestro Dios. Pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Gad también y Rubén y la media tribu de Manasés habían recibido su heredad al otro lado del Jordán, al oriente, la cual les dio Moisés, siervo de Jehová. Levantándose pues aquellos varones, fueron y mandó Josué a los que iban para delinear la tierra, diciéndoles: id, recorred la tierra y delineadla, y volved a mí, para que yo os eche suertes aquí delante de Jehová en Silo. Fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra, delineándola por ciudades en 7 partes en un libro, y volvieron a Josué al campamento en Silo. Y Josué les echó suertes delante de Jehová en Silo, y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones, y se sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín conforme a las familias, y al territorio adjudicado a ello quedó entre los hijos de Judá y los hijos de José. Fue el límite de ellos al lado del norte desde el Jordán, y sube hacia el lado de Jericó al norte, sube después al monte hacia el occidente, y viene a salir al desierto de Bet-Aven. De allí pasa en dirección de Luz al lado sur de Luz, que es Betel, y desciende de Atarot Adar al monte que está al sur de Bet-Orón, al lado abajo, y tuerce hacia el oeste por el lado sur del monte que está delante de Bet-Orón al sur, y viene a salir a Kiriat Baal, que es Kiriat Jearim, ciudad de los hijos de Judá. Este es el lado del occidente. El lado sur es del extremo de Kiriat Jearim, y sale al occidente a la fuente de las aguas Neneftoa, y desciende este límite al extremo del monte que está delante del valle del hijo de Hinnom, que está al norte en el valle de Refaim. Desciende luego al valle de Hinnom al sur, al lado sur del Jebuseo, y de allí desciende a la fuente de Rogel. Luego se inclina hacia el norte y sale a Ensemes, y de allí a Gelilot, que está delante de la subida de Adumín, y desciende a la piedra de Boán, hijo de Rubén, y pasa al lado que está enfrente del Araba, y desciende al Araba, y pasa el límite del lado al norte de Bet-Ogla, y termina en la bahía norte del mar Salado, a la extremidad sur del Jordán. Este es el límite sur, y el Jordán era el límite al lado del oriente. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín por sus límites alrededor, conforme a sus familias. Las ciudades de las tribus de Benjamín por sus familias fueron Jericó, Bet-Ogla, el valle de Casis, Bet-Araba, Semaraim, Betel, Abim, Para, Ofra, Kefar, Amoni, Ofni y Jeba. 12 ciudades con sus aldeas: Gabaón, Rama, Beerot, Mispa, Cáfira, Mosá, Requem, Irpel, Tarala, Sela, Elef, Jebús, que es Jerusalén, Gaba y Kiriat. 14 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín conforme a sus familias. Bueno, trasladar el tabernáculo de reunión y el arca del pacto desde Gilgal, en los límites de la tierra prometida, hasta Silo, ubicada más al centro, que es en una colina entre Betel y Siquem, simboliza que los israelitas ya eran residentes permanentes de la tierra y que la controlaban. Silo era una ciudad de Efraín, y este nuevo sitio fue escogido para erigir allí el tabernáculo, probablemente por su situación geográfica en el área central. El arca del pacto permaneció ahí durante casi 100 años hasta que fue capturada en una batalla con los filisteos. Con la mayoría de la conquista ya realizada, Israel trasladó, como lo mencionaba, su centro religioso a Gilgal, a Silo. Probablemente este fue el primer lugar donde el tabernáculo se estableció en forma permanente, ya que él se iba armando y desarmando según Dios iba diciendo. El tabernáculo era el lugar donde Dios vivía entre su pueblo. Su ubicación central en la tierra prometida facilitaba la llegada de todas las personas a que adoraran y hicieran sus sacrificios en las festividades. La familia de Samuel, que fue un gran sacerdote y profeta, muchas veces viajó a Silo
Cuando Samuel era niño, el tabernáculo permaneció en Silo durante el periodo de los jueces, que fueron unos 300 años. Aparentemente, los filisteos destruyeron la ciudad cuando capturaron el arca del pacto. Silo nunca dio honor a su nombre como centro religioso de Israel porque referencias posteriores en la Biblia indican la maldad y la idolatría de la ciudad. Eso lo vamos a ir viendo conforme avancemos en nuestras lecturas. A 7 de las tribus aún no se les había asignado sus tierras, entonces se reunieron en Silo, donde Josué echó suertes para determinar el territorio que le daría a cada una de las tribus restantes. Dios tomaría la decisión, no Josué ni ningún otro líder. Para ese tiempo los cananeos estaban en la mayoría de los sitios, tan debilitados que ya no representaban ninguna amenaza, pero en vez de cumplir el mandato de Dios de destruirlos, estas 7 tribus, muchas siguieron el camino del menor esfuerzo. Qué importante esto. No podemos tomar este camino del menor esfuerzo. Tenemos que cumplir con la orden que Dios nos dio. ¿Para qué? Para ver la bendición. Como pueblo nómada es posible que hayan sido reacios a poblar la tierra, prefiriendo depender económicamente de las personas que debían haber eliminado. Otros quizás tuvieron miedo del alto costo de seguir luchando. Era más fácil, era más lucrativo comerciar para obtener mercancías que destruir a los proveedores y tener que producir ellos mismos. 7 tribus no recibieron sus parcelas. El rechazo de que fueron objeto por parte de Josué se explica por su negligencia y la falta de iniciativa. Por eso Josué les dice: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová de vuestros padres? Josué les dice que ya era el tiempo de que no siguieran con esa negligencia, con esa falta de iniciativa. Josué cuestiona por qué es que no habían tomado la tierra, por qué se estaban demorando tanto en poseerla. Y muchas veces yo creo que nosotras nos dilatamos en un trabajo que parece grande, que parece difícil, que a veces puede parecer aburrido o hasta desagradable. Pero el seguir aplazando, el seguir postergando, muestra una falta de disciplina, de administración de nuestro tiempo y en algunos casos de desobediencia a Dios. Y es que aunque hayan tareas que no nos gusten, que requieren un esfuerzo extra de nuestra parte, que requieren trabajo en el equipo, el doble de tiempo, que requieren mucho de nuestro ánimo, requiere también de rendir cuentas a alguien, puede que no sea tan agradable. Pero recuerde esto: cuando se vea tentado a aplazar el cumplimiento de su deber, recuerde que también está aplazando la llegada de la bendición. Josué les da una propuesta. Él propuso que 3 hombres que representaban a cada una de las 7 tribus recorrieran las tierras que quedaban e hicieran una descripción de ellas y las dividieran en 7 partes. Josué iba a echar suertes para determinar qué parte deseaba el Señor que recibiera cada una de las tribus. Ya hemos visto, ¿verdad?, en qué consiste esto de echar suertes y cómo era una práctica común para dejar a Dios la decisión. La tribu de Benjamín recibió una faja estrecha de la tierra que sirvió como una valla entre Judá y Efraín, las 2 tribus que llegarían a dominar la tierra. Vemos cómo se hace mención del valle de Hinnom, que comenzó a asociarse con la adoración a Moloc, que era el dios amonita, en los tiempos de Jeremías. Y estos terribles ritos incluían el sacrificio también de niños. Más tarde utilizaron este valle para quemar basura y cadáveres de criminales y animales. Por eso su nombre llegó a ser un sinónimo de infierno. Todo esto, ¿por qué? Porque ellos no cumplieron con el mandato de Dios. La porción de Benjamín estaba al norte de Judá y al sur de Efraín. Contenía 26 ciudades, incluyendo a Jerusalén. Y aunque el territorio era pequeño, estaba estratégicamente localizado tanto desde el punto de vista militar como del punto de vista comercial. Vemos cómo el pueblo de Israel poco a poco va a ir enfrentando consecuencias por no obedecer a Dios completamente. Recuerde que la obediencia a medias es desobediencia.
Y esto era lo que el pueblo de Israel estaba haciendo en este punto. Mucho que aprender, mucho que reflexionar. Espero sus comentarios, mujeres. Sigamos estudiando, sigamos escudriñando la palabra, porque yo sé que Dios va a traer bendición a cada una de nosotras, porque estamos haciendo lo que nunca hemos hecho. Y al hacer cosas que nunca hemos hecho, vamos a poder ver de forma palpable, vamos a poder ver esas bendiciones que nunca hemos visto hasta hoy. Las bendigo en el nombre de Jesús.